Antony Blinken terminó una gira por Medio Oriente en la que consolidó el alto el fuego entre Israel y Hamas. El secretario de Estado norteamericano se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, cuyo país ha desempeñado un papel clave para silenciar las armas en Gaza, antes de volar a Jordania, donde se entrevistó con el rey Abdalá II. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken terminó el miércoles en Jordania, donde se entrevistó con el rey Abdalá II, una gira por Medio Oriente que buscaba consolidar el alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas. El diplomático estadounidense se reunió primero con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, cuyo país ha desempeñado un papel clave para silenciar las armas en Gaza, antes de volar a Jordania, donde la mitad de los 10 millones de habitantes tienen orígenes palestinos. El cese del fuego era importante, subrayó Blinken a los periodistas luego de su encuentro con el rey jordano. Pero vemos el cese del fuego no como un fin, sino como el inicio de algo que debe construirse, dijo. Nuestras entrevistas hoy en El Cairo y en Amán, de hecho todo este viaje, reflejan una realidad fundamental, agregó. Si nosotros queremos evitar el regreso a la violencia de las últimas semanas, los países de la región deberán ayudarse y apoyarse, dijo. Por su lado, Abdalá II subrayó en un comunicado del Palacio Real la necesidad de preservar el estatuto histórico y jurídico de Jerusalén y no afectar sus lugares santos, administrados por Jordania, país ligado por un tratado de paz con Israel y donde la mitad de los 10 millones de habitantes son de origen palestino. La reunión anterior con el presidente egipcio Sisi duró aproximadamente 1 hora y media. Estuvieron presentes Sameh Shoukry, ministro de Relaciones Exteriores, y Abbas Kamel, jefe de los servicios de inteligencia egipcios, que desempeñaron un papel activo pero discreto en las negociaciones. Creo que ambos coincidimos en que palestinos e israelíes tienen el mismo derecho de vivir en paz y seguridad y de disfrutar niveles iguales de libertad, oportunidad y dignidad, y estamos trabajando juntos para ese fin. En un encuentro con diplomáticos estadounidenses, calificó a Egipto como un socio verdadero y eficaz, que ayudó a poner fin al conflicto reciente y que está tratando de construir algo mejor. El Sisi habló con Biden la semana pasada, tanto antes como después de la tregua en Gaza. Creo que ambos coincidimos en que palestinos e israelíes tienen el mismo derecho de vivir en paz y seguridad y de disfrutar niveles iguales de libertad, oportunidad y dignidad, y estamos trabajando juntos para ese fin, dijo Antony Blinken. Al-Sisi emitió luego un comunicado afirmando que el más reciente brote de violencia demuestra la necesidad urgente de reanudar negociaciones directas. Pidió una participación activa de Estados Unidos para llevar a israelíes y palestinos de vuelta a la mesa de negociaciones. Antes de partir hacia Egipto, Blinken se reunió con el presidente israelí Reuven Rivlin, a quien felicitó en Twitter por su promoción de la coexistencia, la tolerancia y la paz. Blinken confirmó en un comunicado que Estados Unidos está en proceso de proporcionar más de 360 millones de dólares en ayuda a los palestinos, incluidos 38 millones de dólares en ayuda humanitaria. Qatar anunció por su lado el miércoles que otorgaría una ayuda de 500 millones de dólares para la reconstrucción del enclave palestino, ayuda económica. Blinken también dijo que está trabajando con el Congreso de Estados Unidos para proporcionar 75 millones de dólares en ayuda económica y de desarrollo. Está prevista además una ayuda de emergencia de 5,5 millones de dólares para la Franja de Gaza, gravemente afectada por los bombardeos israelíes. El jefe de la oficina política de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, aseguró el miércoles que ningún céntimo de la ayuda internacional sería desviado. La ayuda no debe ir a este grupo terrorista, que no ha traído más que miseria y desesperación a Gaza, había afirmado Blinken, quien se entrevistó el martes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén, y luego con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Ramallah. En esas discusiones aseguró que quería reconstruir la relación de Estados Unidos con los palestinos.
reconociendo el derecho de Israel a defenderse. Blinken dijo también que era posible reanudar los esfuerzos para alcanzar una solución de dos estados, israelí y palestino, que Donald Trump había dejado de lado. Potencia regional. Tanto Egipto como Jordania son aliados estadounidenses que tienen acuerdos de paz con Israel y suelen servir de mediadores entre Israel y los palestinos. Egipto tiene relaciones con Hamas, pero al mismo tiempo impone un bloqueo a Gaza, junto con Israel a fin de evitar que lleguen más armas a la milicia islamita. Los mediadores egipcios presentes tanto en el lado israelí como palestino trabajan para consolidar un alto el fuego que no incluye ninguna condición para el cese de las hostilidades, ni establece ningún plan para la reconstrucción de Gaza. Con su mediación, Egipto pretende recuperar su histórico papel regional. El alto el fuego del viernes es una victoria diplomática para el gobierno de Sisi, más acostumbrado a recibir críticas por la situación de los derechos humanos en su país. En 2014, el gobierno egipcio ya hizo posible el alto el fuego tras la sangrienta guerra de varias semanas entre Israel y Hamas. Estados Unidos. Vamos a incrementar la presión sobre el régimen de Venezuela para que haya elecciones justas. Estamos trabajando de manera activa en el consenso internacional en favor de la democracia, dijo Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Estados Unidos reiteró que mantendrá la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro hasta que se concreten elecciones libres en Venezuela, dijo este miércoles el principal asesor del presidente estadounidense Joe Biden para Latinoamérica. Vamos a incrementar la presión sobre el régimen para que tenga elecciones justas de forma concreta. Mucho de esto incluye el hecho de que estamos trabajando de manera activa en el consenso internacional en favor de la democracia, dijo Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, en declaraciones a periodistas en Washington. González dijo que habló sobre Venezuela con autoridades de Ecuador y aseguró que, si bien no podía hablar sobre las conversaciones y negociaciones específicas entre esos países, queremos que el proceso de negociación lleve a elecciones justas y a la democracia, y Estados Unidos dará su apoyo en este sentido. Nuestra política hacia Maduro no ha cambiado, y sí, nuestra disposición es a un proceso de negociación, pero tiene que ser serio y concreto, agregó. González dijo también que la ayuda de Estados Unidos incluirá asistencia humanitaria donde sea posible, ante el impacto de la pandemia en la situación económica del país caribeño. Respaldo al gobierno de Duque. Al término de una reunión en Washington con la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Luisa Ramírez, González también expresó el respaldo de Estados Unidos al gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, presionado por las manifestaciones que se registran desde hace casi un mes en distintas ciudades de ese país, y pidió investigar las denuncias de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. El mensaje que dejamos fue uno claro de apoyo a Colombia y al pueblo colombiano, declaró González. González respaldó la protesta pacífica como un derecho fundamental, pero se pronunció en contra de la violencia y el vandalismo, que pidió investigar. Además, indicó que cualquier denuncia de violencia por parte de las fuerzas de seguridad deben ser investigado de una forma concreta y contundente. El asesor de la Casa Blanca aseguró que Latinoamérica va a ser una de las más altas prioridades de la administración de Biden en su plan de donar 80 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y ratificó el apoyo de Washington a Bogotá para crear mayores oportunidades económicas y garantizar la seguridad. El mensaje es que estamos ahí para el pueblo colombiano en apoyo continuo, porque nuestro interés es que Colombia prospere, que Colombia sea seguro y que siga siendo un buen ejemplo para el resto de la región, agregó González. Consultado sobre la visita a ese país solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, González consideró que se trata de algo que tienen que decidir los colombianos, pero recordó que el compromiso con los derechos humanos es central para Estados Unidos.
Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril contra la ya extinta iniciativa de reforma fiscal, se han cobrado al menos 43 vidas en ese país.